La Sierra de Francia, esa comarca salmantina que tanta magia esconde en la infinidad de pequeños pueblos que se extienden a través de ella. Pueblos con una gran historia a sus espaldas que se refleja en sus pequeñas calles y casas de piedra, donde podemos encontrar la tranquilidad entre la tradición que se esconde entre sus calles. Rincones donde parece que el tiempo se detuvo hace años y donde poder encontrarse a sí mismo. Esto es Pueblos con Encanto, Pueblos de Salamanca. Nos encontramos en Ciudad Rodrigo, una ciudad de la provincia de Salamanca que vamos a visitar ahora. Concretamente, este lugar tiene mucha historia, porque desde la Edad de Bronce, por ejemplo, incluso pasando por los romanos, como ese puente que veremos y más cosas, está plagado de historia. Así que acompañadnos y lo veréis. Esta localidad de 12.000 habitantes históricamente fue un lugar bastante importante, lo cual se ve reflejado en las impresionantes edificaciones que veremos a continuación. Estamos en la Catedral de Santa María, una de las zonas más emblemáticas de la ciudad. Concretamente, esta catedral fue construida en el siglo XII. La catedral, aparte de ser muy espectacular, una de las cosas que más llama la atención son esos agujeros que están ahí de antiguas guerras. Situada en pleno centro de la ciudad, esta catedral mandada a construir por el rey Fernando II de León es una de las catedrales más bonitas de Salamanca, siendo declarada Monumento Nacional en el año 1989. Concretamente, esta catedral tiene 4 entradas. Concretamente, en la fachada que nos encontramos figuras religiosas muy bien conservadas. A escasos metros de la catedral nos encontramos la Plaza Mayor, una de las zonas con más afluencia de la ciudad, y donde podemos encontrar, además del ayuntamiento, un gran número de restaurantes y zonas de tienda, donde poder disfrutar un agradable rato. Ahora vamos a entrar en el parador de Ciudad Rodrigo, con más de 700 años de historia. Concretamente, este parador es del año 1928, es decir, solamente la parte del parador, y es uno de los más antiguos de España. Así que vamos allá. Este parador se encuentra situado entre las paredes del castillo de Enrique II, una fortaleza edificada en el siglo XIV que en realidad fue mandada a construir por Fernando II de León, sobre una antigua fortificación de la zona. En el parador, una de las cosas que podéis hacer, si pagáis 2 euros, podéis subir tanto a la torre como visitar los jardines, salvo que estéis alojados en él, que yo cuando era pequeño estuve alojado y es una auténtica chulada. Son habitaciones clásicas, todo de piedra, muy bonito. Desde la zona más alta del castillo tendremos unas vistas increíbles de la ciudad y la vegetación que la rodea, así como del puente romano que se encuentra en los pies de este increíble castillo y que atraviesa el río Águeda. Estamos en Mogarraz, una pequeña localidad del siglo XII. Concretamente, aquí podemos encontrar una cosa muy característica, aparte de las calles súper empinadas, muy clásicas, por así decirlo, todo de piedra. Una cosa muy llamativa de este lugar es que tienen todas las casas fotografías de los antiguos dueños. Esto de los retratos comenzó en el año 1960 porque un habitante de este pueblo quiso retratar a todos los vecinos para poder hacer el documento de identidad. Y después, en el año 2008, otro habitante de este pueblo recuperó todas esas fotografías y las fue repartiendo por todo el pueblo. Y hay actualmente más de 400 en las casas. Este pueblo destaca principalmente porque todas las construcciones son de granito y piedra, y además, según dicen, es uno de los que está mejor conservado en cuanto a, por así decirlo, la forma clásica desde sus inicios. Este pueblo también destaca por su sobresaliente actividad artesanal, que se puede encontrar en todas las calles, y por ejemplo, aquí. Además de encontrarnos con retratos en las diferentes casas del pueblo, también es posible encontrarlos en la fachada de la iglesia del pueblo, localizada en la Plaza Mayor.
encontramos en La Alberca, un precioso pueblo de Salamanca que se han mantenido inalterables a pesar de los años. Concretamente aquí una cosa muy bonita son todas las calles empedradas y todos los edificios de la época. Y además ha servido de escenario para muchas películas, como por ejemplo Marcelino Pan y Vino y El Lazarillo Tormes. Después de andar unos minutos por el pueblo, ahora ya hemos llegado a la zona neurálgica de aquí del sitio. Y es concretamente la Plaza Mayor. Aquí encontramos muchos restaurantes y tiendas y una cosa que más llama la atención son los puestos, como por ejemplo, que venden productos artesanales, como por ejemplo una de las cosas que me encantó, que están muy buenos, son los turrones artesanales. Esta plaza desprende un encanto único debido a las preciosas casas de piedra y madera que podemos encontrar en ella, así como por el cálido ambiente que posee. Y una de las mejores cosas de La Alberca es las calles, porque mirad, por aquí la verdad es que son calles así muy pequeñitas, todo de piedra, de madera, y la verdad es que es un encanto increíble. Y además la pena es que dentro de 2 días que no vamos a estar aquí, es que va a nevar, así que imaginaros todo esto blanco, tiene que ser súper bonito. Muy cerca de la Plaza Mayor encontramos esta iglesia, Nuestra Señora de la Asunción, que es del año 1730 y que fue construida sobre los pilares de la antigua iglesia. Esta bonita iglesia, situada en pleno centro del pueblo, fue construida gracias a la ayuda de sus habitantes, que ayudaron económicamente dentro de sus posibilidades para que esta pudiera ser construida. En las inmediaciones de esta podemos encontrar pequeñas tiendas de recuerdos y productos típicos de la zona. Por otro lado, La Alberca posee rincones con un encanto singular, como lo es este pequeño puente atravesado por un riachuelo. Un lugar idóneo para hacer fotos y pasar un agradable rato. Nos encontramos en Miranda del Castañar, otro de los pueblos de la Sierra de Francia, y concretamente este pueblo es considerado uno de los más bonitos de España. Y después llegamos a sitios como esta parte del pueblo, en la cual es un rincón muy bonito porque tenemos aquí esta tienda donde venden cosas artesanías hechas aquí a mano y tal, y la verdad es que es perfecto para llevarse pues un recuerdo de aquí del pueblo. Ahora estamos aquí en la iglesia del pueblo y una de las cosas que me ha llamado la atención es el edificio que está justo al lado, que es la antigua cárcel real, que está allí. Esta pequeña plaza llama la atención no solo por la imponente torre y la iglesia que la coronan, sino por la antigua cárcel real que posee, usada antiguamente como cárcel y hoy en día en desuso. A escasos metros de la plaza de la iglesia y justo en la entrada del casco antiguo del pueblo, nos encontramos con una de las construcciones más importantes de esta localidad, el castillo de Miranda del Castañar, un antiguo castillo amurallado construido entre los siglos XIV y XV sobre otra antigua defensa, la cual pudo haber acogido a la Orden de los Caballeros Templarios con fines hospitalarios. Muy cercano a Miranda del Castañar, si conducimos unos minutos, podemos encontrarnos con pequeños pueblos de apenas 100 habitantes como lo es Villanueva del Conde. A pesar de ser muy pequeño, este pueblo serrano tiene un encanto único debido a sus calles empedradas, así como por la plaza con su pequeña iglesia y por estar acunada por una exuberante vegetación de colores anaranjados. Ahora estamos en San Martín del Castañar, otro de los pueblos que estamos recorriendo y que veremos ahora a continuación algunas cosas muy bonitas que desde luego os van a encantar. Este pequeño pueblo, asentado sobre un antiguo pueblo de época romana, ofrece a quien lo visite edificios tan importantes como lo es la iglesia del pueblo, una iglesia que data del siglo XIII, construida sobre vestigios romanos. Y una de las cosas que nos encanta de este pueblo también es que en los maceteros que hay repartidos por todo el pueblo tienen frases típicas
conocidas aquí de los habitantes y todo eso. Y muy cerca de la iglesia, ahora en el sitio que nos encontramos, es la Plaza de Toros, que es la antigua plaza de armas del castillo. El castillo de la Biosfera se localiza en la zona más alta del pueblo. Este castillo, del que hoy en día solo se conserva las murallas y la torre del homenaje, data del siglo XV y perteneció al obispo de Salamanca. Además, fue declarado Bien de Interés Cultural en 1949. Y con estas imágenes aéreas de la Sierra de Francia nos despedimos. Recuerda suscribirte al canal y darle like al vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.